¿no? Cuando se propone la pena de muerte, por ejemplo. La pena de muerte es una medida que está prohibida por este pacto de San José. Ustedes me corregirán porque ya no me acuerdo bien el instrumento tal cual, pero que finalmente lo que hace es decirnos que tenemos que seguir las pautas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por eso no podemos poner la pena de muerte, está prohibido. Entonces, ¿qué dicen los candidatos que igual la quieren poner? No hay ningún problema, nos salimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y los que están en contra de eso dicen un ratito, esto va a hacer que el Perú pierda seriedad. Si hablamos de garantías de derechos humanos, como decía Celio, qué peligroso, si es que no hay una instancia superior fuera del país para acudir, ¿no? Entonces, toca empezar, me parece, con Diego esta pregunta. Diego, ¿qué opinas de salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque el argumento de quienes lo dicen es que ya esta Corte ha tenido tiene un rol político e ideológico que se está imponiendo sobre la voluntad soberana del gobierno peruano, por ejemplo. ¿Qué opinas tú sobre esto? Yo pienso que esto forma parte del sistema autoritario al cual me estoy refiriendo. Los países autoritarios, Venezuela, Nicaragua, son los que salen del sistema interamericano porque no quieren un control supranacional. Tampoco quieren un control nacional, por eso se toma el Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, a la Junta Nacional de Justicia, se les cercenan competencias al Ministerio Público, forma parte de un paquete. Ahora, esta es una medida estrictamente populista. ¿Qué es el populismo? Dar aparentes soluciones fáciles a problemas muy complejos. Entonces decimos, todos los problemas de la inseguridad ciudadana, todos los problemas de la inestabilidad política se deben a una corte internacional, donde no tiene ninguna injerencia esta corte respecto a los problemas internos. Eso es populismo, crear un fetiche, crear un muñeco para atacarlo y darle una carga ideológica donde no está. Ahora, lo otro es que hay que decirlo de manera muy clara, mientras estos partidos políticos de turno cuestionan a la Corte Interamericana, en el paralelo estaban proponiendo a un juez dentro de la Corte Interamericana, es decir, a Borea, el magistrado Borea, es miembro de la Corte Interamericana que ha sido propuesto por Dina Boluarte, que es el gobierno del señor Acuña, donde estaba el señor, por ejemplo, Santibáñez, donde estaba el señor César Vázquez, ministerio, ¿no?, como sabemos todos, de Salud, Ministerio del Interior. Entonces, es contradictorio. Entonces, yo digo que esta es una cuestión populista, es una cuestión que busca erosionar la democracia, pero sobre todo no va a solucionar ningún problema. Y esto lo digo de manera ya a nivel pedagógico. Para que uno pueda salir y denunciar este tratado, tiene que pasar por un Consejo de Ministros, el presidente tiene que pasar ratificación del Congreso y posteriormente esperar un año para que sea efectiva este retiro del país dentro del sistema. Entonces, ¿qué hacemos en este año y medio para enfrentar la delincuencia? ¿Solamente quedarnos en salirnos del sistema? No va a solucionar nada. A ver, Starscream de pregunta, ¿qué ha hecho la CIDH por el Perú? ¿En qué nos beneficia? Eso se preguntan mucho, ¿no? Está pintado, ¿de qué sirve? ¿Solo sirve para decirnos que no cuando hemos dicho que sí? Bueno, ¿Qué ha hecho la por ejemplo, CIDH? un caso muy concreto, ¿no? Caso Barrios Altos y La Cantuta, que lo sabe muy bien Helio, ¿no? Dijo que los indultos no pueden ser una arma de instrumento político para generar impunidad. Y fue lo que hizo justamente el señor Alberto Fujimori. Lo que planteó es utilizar el indulto para una negociación de orden político. Entonces, ¿qué pasó en el año 2016-2018? Lo que ocurrió es que un familiar del señor Alberto Fujimori dijo, bueno, no te vaco, pero en contraprestación a esto, dale el indulto a mi padre. Y se utilizó las figuras constitucionales como instrumentos de negociación política. ¿Y qué es lo que utilizó su defensa como argumento? No desconocer absolutamente la ejecución de sentencia del sistema interamericano que decía que no se puede indultar a aquellas personas que han cometido actos de lesa humanidad. Por ejemplo, un control al poder político de turno. También en el contexto del sistema internacional, la OEA, en el contexto de la disolución del Parlamento en el año 1992, cumplió un rol fundamental para la Asamblea Constituyente, pero también los derechos laborales de la ciudadanía. Cuando a ustedes, señores ciudadanos, que es el grueso de los casos del sistema interamericano, no tienen una justicia en nuestro país, pueden apelar a un sistema supranacional para apelar a sus derechos fundamentales al ámbito laboral, por ejemplo, al ámbito civil. Entonces son garantías internacionales que favorecen los derechos de los ciudadanos principalmente. Solo que se ha buscado, y con esto cierro, etiquetar esta corte que defiende a ciertos grupos en particular, que está ideologizada, pero no caemos en cuenta que quienes eligen a los magistrados de esta corte son los mismos países. Elio Riera, ¿salirse o no salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque además hace un rato se ha hablado de garantías, ¿no? Cuéntanos. Bueno, en realidad ganar esa batalla legal del señor expresidente Fujimori fue muy ardua, muy difícil, pero se logró hacer. Digo yo, porque solicitamos que con las garantías constitucionales que aplicaba la norma, que se inaplique justamente lo que decía la Corte. Mi pregunta es,
¿Ha pasado algo? El Perú se ha ido, no sé, su estándar económico ha bajado, nos han vuelto paria, por Dios. Justamente ese abogado que logró ese caso emblemático, peleando en realidad solo contra medio Perú, es el abogado que postula en esta oportunidad para defender tus derechos. Yo considero que la Corte no aporta nada. Por un lado, miren lo que nos dice Diego. Diego nos dice que sería contradictorio salir, pero no dice que hay una salida. Claro que hay una salida, y él lo sabe. ¿Va a demorar? Sí, son 3 o 4 años. Ahora me dirijo a ustedes, porque en realidad se puede hacer y debemos hacerlo, por 2 delitos muy importantes. Violación de menores. ¿Es correcto que se tenga un delincuente en la cárcel pagándole la comida y todo de nuestros impuestos? O sea, con respecto Pero a ver, a eso... ahí sí te quiero hacer una pregunta, porque lo que dicen los estudios es que finalmente más caro termina siendo mantener a una persona que está en el death row, como se dice, ¿no? No, digo, o sea, esperar la cantidad de instancias que hay hasta que se aplique la pena de muerte, todo eso genera un gasto grande, ¿no? En realidad, yo voy más que eso por la dignidad de la persona, y considero muy importante que el fin de la pena es también la rehabilitación. Pero estos delincuentes que violan y matan a menores no merecen la pena de muerte, por más que demore, Diego, 1 o 2 años, o se requiera de abogados constitucionalistas expertos como tú, se puede hacer. Por más que demore, se puede hacer. Yo considero que es lo correcto. Me dirijo a esas madres que han sido perjudicadas por estos delincuentes, o a las familias también que han sido afectadas por este terrorismo vinculado al sicariato. Se puede hacer, pero tenemos que hacerlo. No es que sea populista. Lo que falta es jóvenes profesionales que quieran batallar con el sistema para hacer lo correcto. Con esas personas que quieren justicia, a esas personas yo me aboco. Seguramente no va a costar 1 o 2 años, porque salirse, en este caso, del Pacto de San José y también de las convenciones internacionales con respecto a ese tema va a demorar. Pero el legado que podemos hacer los congresistas que asuman en esta oportunidad este objetivo es finalmente lograr eso, hacer justicia para ustedes. Y a eso tenemos que abocarlo, justicia para ellos. No porque sea populista o no, sino porque es lo justo. Pena de muerte para los violadores que han cometido este tema de ultraje con menores, y también para el fenómeno del sicariato. Es lo que yo propongo. Y trabajar en conjunto, no peleándome con los congresistas, sino proponiendo esto, teniendo mesa de trabajo con las personas que han sido víctimas, para que puedan finalmente conocer la realidad y lograr este objetivo. Es difícil, pero sí se puede. Ahora, sí, Elio, te pregunto, ¿no? César Acuña, que es el candidato a la presidencia por tu partido, por APP, él ha recurrido a la CIDH por este tema de la exclusión de las elecciones en el 2019, ¿no? ¿Para qué va a recurrir si creen que no sirve de nada? No, yo lo que digo es que con respecto al tema de violación de menores y el tema de sicariato, tenemos que plantear una exclusión, una cláusula de abandono. Tenemos que retirarnos, tenemos que nosotros tener la soberanía necesaria para poder hacerlo. Yo no critico los demás derechos, como Diego ha mencionado. Ojo, la Corte tiene también vinculación con respecto a temas laborales, es muy importante. Ojo con ese tema, e indemnizaciones también. Pero con respecto al tema propio de la seguridad ciudadana y con respecto a estos delincuentes, considero que tenemos que dejar de lado la Corte para poder aplicarlo. Si no, no hay otra solución, no hay otra solución con respecto a este tema. Antes de que responda Diego, unos comentarios, ¿no? Sí, acá la verdad es que la gente está bastante en contra, quienes están en nuestros comentarios, de la CIDH, ¿no? Que se interpreta como esta entidad que no nos permite tomar medidas de mano dura, vamos a decirlo así, ¿no? Héctor Lozano, el Perú es soberano, Ariana Caviar. Héctor, yo no hago mi opinión, no la conoces. Y acá lo que yo hago es entrar el debate, decir cuáles son los argumentos a favor y en contra, y que los candidatos decían, yo no estoy metiendo mi cuchara. Así que, más bien, pregúntanos tú, cuéntanos qué quieres saber. Diego, salirnos de la Corte para permitir esto, porque claro, uno dice... A ver, ¿cómo le vamos a perdonar la vida a un violador de menores, por ejemplo? Sí, yo creo que es un debate interesante, pero distrae la atención. Nuevamente, es un muñeco que se crea para atribuirle todos los problemas de la ineficiencia de nuestro país para enfrentar la criminalidad a una entidad extranjera, ¿no? Por ejemplo, yo me preguntaría cuál es el mea culpa que hace el señor Santibáñez como ministro del Interior frente a la lucha contra la delincuencia. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No, culpa del sistema interamericano, culpa de los jueces, ¿no?, que afectan nuestra soberanía. Finalmente la soberanía la toma el Estado propio y se compromete a cumplir un tratado. No es que nadie lo obligue. Nosotros como Estado estamos obligados a cumplir los tratados por voluntad propia. Nadie nos está sujetando a una decisión internacional. Y lo otro es, y algo que sí me apena muchísimo escucharlo de Elio, porque, y esto es mi argumento de por qué creo que es populista lo que él dice.
Porque si realmente tendría un compromiso para enfrentar a los violadores, no llevaría al Congreso a personas como Freddy Díaz Monago, que ha sido condenado por violación en el Congreso, congresista de Alianza para el Progreso, que violó a una de sus trabajadoras y ahorita está en la cárcel por 18 años. Esas son las cosas que hay que enfrentar. Por eso es que sí hay que ver al Parlamento. Por eso es que hay que voltear quién nos hace tanto daño. Y no decir Corte Interamericana después de 2 años, tratar de generar ideas populistas. No. La oferta electoral, la oferta democrática, y se le defendió en su momento. Dijeron, no, esos son indicios, no hay nada comprobado. Y de ahí justamente a partir del esfuerzo, por ejemplo, ahí sí, de la congresista Flor Pablo, que hizo la denuncia, hizo la persecución en términos jurídicos, procesales y parlamentarios, y se terminó condenando en la justicia. Esa es la lucha. ¿Con qué autoridad moral, Helio, hablas de estos temas, hablando del sistema interamericano, si en tus filas llevas a personas que están justamente implicadas en ese tipo de problemas? Por favor, Helio, para que contestes la pregunta directa. Me siento muy consternado por la falta de conocimiento técnico de Diego y no quisiera, pero voy a tener que ilustrarte. A ver, Diego. Para empezar, yo he llegado como invitado para APP, ¿no? Lo que tú haces referencias con respecto a que Freddy Monago llegó por APP fue con respecto a comicios anteriores donde yo no tuve ni la vocería legal ni era el abogado, pero yo sería responsable en todo caso de los cuestionamientos éticos y jurídicos desde que soy vocero y abogado. Entonces me preguntas por eso tu odio con respecto al sistema. Mira, ¿sabes qué? No tengo que decirte nada de lo que pasó hace 5 o 6 años. La gente que nos escucha quiere saber cómo mejoramos el tema del kilo de papa, arroz, ¿correcto? El tema de la seguridad ciudadana, qué podemos hacer con la inteligencia artificial. No quieren saber sobre Freddy Díaz Monago, pero tú quieres saberlo. Te voy a ayudar. A ver. Más bien el sistema ha servido para que se haga justicia. Y Freddy Díaz Monago tenía una pena privativa. Y en realidad lo que tú no sabes, por eso hay que leer bien, esa pena fue aumentada. Mira qué importante el sistema. La Corte Suprema subió la pena. Entonces, el tema populista lo colocas tú y en realidad, lamentablemente, te expones porque no sabes del caso. El señor Freddy Díaz Monago... ¿Está condenado o no? 18 años por violación. Está condenado, Sí, pero bueno, sí mira, es el caso, pues. déjame terminar, por favor. Regla básica de la democracia, por favor. Entonces, está condenado y la Corte Suprema subió la pena. Dejemos al señor asumiendo su responsabilidad como corresponde. Eso es por un lado. Y lo segundo, tú no respondes nada con respecto a las madres que nos escuchan, que han sido víctimas con respecto a sus hijas o sus hijos que han sido violados. La pregunta es clara, no te escapes del debate. Para ti, ¿es correcto que salgamos de la Corte con respecto a este tipo de delitos? ¿No te parece correcto? ¿Tú has visto? ¿Se puede salir respecto a un delito? Claro o sea, que respecto a uno. No es que te sí sales se puede. completamente. Claro que se puede, sí se puede. Él lo sabe, Diego lo sabe. No te escapes del debate. ¿Se puede o no se puede? ¿Es correcto o no es correcto? Eso es uno. ¿Y podemos salirnos con respecto al tema de sicariatos y la imputación de sicariato? ¿Podemos hacerlo? Esa es la pregunta. Las madres que han sido víctimas con respecto a delincuentes que están en el pabellón 5, en este caso del Lurigancho con el pabellón 2 de Castro Castro, quieren una respuesta tuya. Yo digo que sí, voy a luchar por ustedes, voy a lograr que estos delincuentes asuman su responsabilidad y finalmente después de 1, 2 o 3 años que asuman las consecuencias de que se les quite la vida por no se les puede restringir el derecho a los menores. La pregunta es esa, digo, no te escapes del debate. Diego, ¿Se puede o no se puede? Última por alusión para pasar al siguiente tema, Petro Perú, que nos pregunta Starscream, muy importante. Dale. Bueno, es el mejor ejemplo del populismo, ¿no? De pensar que los problemas de nuestro país se van a solucionar solo saliendo del sistema interamericano. Y para ilustrarte, estimado Helio, porque tú parece que no entiendes muy bien cómo funciona el sistema interamericano, por eso desconociste en tu defensa frente a Fujimori un desacato flagrante de una resolución del sistema interamericano en ejecución de sentencias del caso Barrios Altos y La Cantuta. No es posible, estimado Helio, salirse de todo el sistema para hacer solamente una reserva de la cual tú estás haciendo referencia. Una reserva del tratado se firma justamente para no comprometerse a ciertos apartados, ciertos extremos del tratado. Además, el tratado respecto de la pena de muerte justamente no está en el tratado, ni en el Pacto de San José, ni está en el que nos vinculamos a la jurisdicción contenciosa de la Corte. No está, es un tratado aparte, de los cuales el Estado se compromete a no tomar medidas de quitarle la vida a la gente para que se le castigue como delito. Entonces hay que entender bien el sistema interamericano porque si no lo entiendes no lo puedes cuestionar. Y si no identificas el problema de raíz, no puedes dar una solución de fondo. Lo que tú estás planteando es que en 1 año y medio tengamos esta medida, pero el problema de fondo no es ese. El problema de fondo es capturar a los delincuentes, saber dónde están, que cumplan sus condenas y no decir o facilitar todo esto a través de decir hay que matarlos porque para matarlos primero hay que encontrarlos, identificarlos y condenarlos. Ahí se filtran
el 80% de los casos. Y el 20% restante tienes que pasar un tiempo en la cárcel para recién aplicar la pena de muerte. Entonces estamos hablando de 20 años para solucionar un problema del que nosotros salimos a la calle y nos están matando. ¿Cuál es la solución desde mi punto de vista para plantear propuestas? Primero, a nivel político. Cambiemos la gente que está favoreciendo al crimen organizado desde la política. Segundo, romper con esta lógica de que el poder pueda condicionar a la Fiscalía y al Poder Judicial. Tercero, reforma de la policía, para que el principio meritocrático sea el que prime y no el del dedo político. Tercero, justo crear un grupo de investigación especial con fiscales ad hoc, jueces ad hoc, para que puedan perseguir a través de un sistema de escuchas, como fue en su caso en el GEIM, por ejemplo, para la persecución del delito. Fortalecimiento en las cárceles y el INPE, para que no haya personas que desde el mismo centro penitenciario delincan. Eso se soluciona a través de inteligencia, señores, no a través de decir que en 1 año y medio vamos a salirnos de un sistema para que después de 10 años de condena puedan matar a alguien. No es la forma de solucionar nuestros problemas del día a día. Esa es mi posición. Ahora, vamos a pasar al siguiente tema, que si no nos vamos a quedar acá enfrascados para siempre. Es un debate muy interesante y es un debate que va a estar en campaña hasta más no poder. Uno escucha seguridad ciudadana y casi automáticamente se habla de pena de muerte y por lo tanto de CIDH. Pero les hago la siguiente pregunta, ¿no? Acá dice, Gabo, esto es para ti, Diego. Gabo Navarro dice, la criminalidad no va a desaparecer de la noche a la mañana. En el gobierno de Humala, el señor Cateriano fue primer ministro, hizo algo en contra de la criminalidad. Cateriano, que va con ustedes, va con Libertad Popular, jefe de plan de gobierno, si no me equivoco. Y aprovecho yo para hacerte la pregunta, ¿no? Porque tú has sido muy duro, eres muy duro con la bancada fujimorista, has hablado de una mafia familiar, un clan familiar. Por ahí alguien decía, me hace acordar al Padrino. Sí, tal cual. Excelente película, mi película favorita, creo. Pero claro, Cateriano ha apoyado a Keiko Fujimori en su momento y el mismo Rafael Belaúnde, que va a la presidencia por Libertad Popular, también la apoyó en el 2021, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? No, eso no es cierto. Él lo que hizo es, ante una encrucijada como elegir Pedro Castillo o Keiko Fujimori, puso sus mejores oficios para que en términos de libertades económicas, conocimiento de la minería, en la formalización de propiedades, pueda plantear un plan al país para que modere su discurso Keiko Fujimori. Pero él ha dicho, yo jamás he votado por Keiko Fujimori, jamás le he apoyado, no y en este contexto en particular, él ha decidido optar por esta decisión, cosa que yo no he hecho. Pero eso no quiere decir que apueste por el plan de gobierno de Fuerza Popular, ni que sea básicamente respalde la propuesta de gobierno, sino él estaría ahí y no estaría confrontando. Él ha confrontado el fujimorismo, al aprismo, Alianza para el Progreso. Ha planteado un partido distinto, con libertades económicas, libertades civiles y políticas, no el mercantilismo que representa Fuerza Popular, no la lógica de clientelar a la que representa Alianza para el Progreso. Libertad Popular se presenta también como un partido que trae rostros nuevos, que trae un poco una oferta política refrescante, ¿no? Pero claro, el señor Cateriano, por ejemplo, es una figura política muy antigua, ¿no? Sí. Y que ha estado, como dice Gabo Navarro, en el gobierno del señor Ollanta Humala, que también se le ha hecho, bueno, ya sabemos dónde está el señor Ollanta Humala hoy día, y ya sabemos que durante su gobierno, pues, hubo también problemas de criminalidad, evidentemente no al punto que estamos ahora, ¿no? Pero hay que... Sí, bueno, hay que ver la trayectoria de Pedro Cateriano. Él entra en política a través del Movimiento Libertad con Mario Vargas Llosa y el Fredemo, y de ahí, en segunda vuelta, Ollanta Humala se modera a partir de su conversación con Mario Vargas Llosa. Y de una de las condiciones del apoyo de Vargas Llosa es decir, hay personas democráticas que puedan darle estabilidad al país, como Pedro Cateriano siendo su premier. Entonces, la pregunta es por qué él asume esa responsabilidad. Es por una cuestión histórica, por una cuestión de respaldo en términos de moderación del programa de Ollanta Humala, que finalmente se moderó, porque él planteaba, recordemos, la agenda roja y luego se moderó para hacer un gobierno más liberal. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay que saber en este contexto, y a la ciudadanía para que lo sepa, no estamos solamente ahora en un contexto electoral donde hay diputados, sino también hay senadores. Necesitamos contar con equipos jóvenes, como por ejemplo Indira Oropesa, que está en la lista con el número 6, Natalia Rodríguez, Nora Loredo, en Cámara de Diputados, gente joven, gente que plantea rostros nuevos, pero con prácticas diferentes, por un lado. Pero por otro lado hay personas que tienen experiencia, como Diana Álvarez Calderón, en la Cámara de Senadoras, con el número 2. Están personas como Raúl Canelo, que es el decano del CAL en este momento, del Colegio de Abogados de Lima. También Miguel Bueno, profesor de la Universidad de Lima. Pero también está Pedro Cateriano, Gino Costa, personas que tienen bagaje político y que jamás le han identificado una cuestión propia de deshonradez y que nunca se ha cuestionado su integridad. Entonces, esa es la posición del partido. Juventud con preparación y complementado con experiencia, con integridad.
Ahora, pregunta para ti, Elio, de Giuseppe. La ha puesto 1000 veces, Giuseppe, perdóname que no la pude leer antes, pero estaba guardando justamente este más de los cuestionamientos para el final del programa. Dice, Elio está sesgado, la ciudadanía no es como sus clientes Fujimori, Chibolín, Tío Ioni y Acuña. Y claro, una cosa, Elio, que a ti se te critica bastante es tu cartera de clientes, ¿no? Como abogado. Este famoso Jimmy Yan de las reuniones, el Chifa Gate con el señor Gerí, también representas, como dijiste, Andrés Hurtado, Chibolín, que bueno, fue investigado por corrupción, presunta corrupción en el gobierno de Vizcarra, la jueza superior Emma Benavides, Alberto Fujimori. Con Pedro Castillo hubo incluso conversaciones con sus familiares, ¿no? Entonces, ¿qué dices de eso? Porque claro, cualquiera que está viendo dice, caray, justo están ahí todos los cuestionados alrededor de este abogado, ¿no? Yo tengo dos lecturas, ¿no? O realmente soy un abogado bueno, por eso me buscan. O lo segundo es que me gustan casos imposibles. Yo creo que es lo primero, ¿no? Porque las personas me buscan para solucionar sus casos. El tema del abogado, de ser el abogado del señor Fujimori, para mí fue muy emblemático porque he escuchado el discurso de Diego y lo tuve en mi cabeza durante 5 años. Y finalmente les gané. Lo hice solo. No tuve apoyo de congresistas, lo hice solo. El mismo discurso fue, no se puede, la corte no te deja. Y ganamos, y el señor Fujimori murió en libertad. Entonces, ese abogado al cual buscan para casos emblemáticos y también delitos comunes, hasta los casos pro bono que tengo, que me permiten conocer la realidad de los penales, por eso yo voy más allá. Diego propone una ley. Para conocer la ley hay que conocer los penales, pues. Hay que ir allá. Yo sí he ido, conozco, sé cómo es finalmente. Por ejemplo, yo le pregunté a Diego cómo sirven la comida en baldes verdes, 2 baldes en realidad. Así te llevan la comida. Entonces, hay muchos temas que mejorar allá. Y yo lo que ¿No propongo, te arrepientes de estos clientes, entonces? no me arrepiento de las personas que han confiado en mí para defender sus derechos, porque para mí es un honor. La única excepción que tengo es con respecto a este tema, y Diego no ha respondido ello, los violadores de menores. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? La respuesta es clara, y Diego, lo estás evadiendo. ¿No estás de acuerdo con que esa gente pierda la vida por haber matado a un menor de edad? Yo considero que sí, no evada la respuesta. No estamos hablando de temas populistas o no. Tú respondiste Diego, diciendo no estás de acuerdo con la pena de muerte es que en general. No soluciona el problema, soluciona el problema, hay que solucionar el problema. La pregunta porque lo fácil es decir matemos a todo el mundo. No es todo el mundo, es que Diego confunde los delitos de toda la gente, de políticos. No, acá el tema es puntual, Diego. El tema es, con respecto a los violadores de menores que han causado la muerte de niños, ¿tú no estás de acuerdo con que esos delincuentes pierdan la vida? Que tengan una cadena perpetua, que pasen los peores días de su vida, pero tú le solucionas el problema. Ese es el mensaje, señores. Tú le solucionas el problema fácil. Por un lado, tú mismo lo has dicho, Elio, déjame terminar, pues me estás preguntando. Me estás preguntando a mí. No, pero tú me estás preguntando a mí que no he respondido, y ahora te voy a responder. A ver, por alusión rápidamente, Diego, porque de ahí tenemos que pasar a Petroperú. ¿Qué prefieres tú, Elio? Quitarle la vida a una persona en un minuto y que no cumpla 25 años de condena, que en esas condiciones que tú mismo estás diciendo. Yo prefiero que coma 25 años en esos baldes que tú mencionas, con la exposición que tienen en la cárcel, que todos sabemos, para una persona violadora. Tú quieres sacar el problema así, con una solución populista. Esta es la respuesta. Y además, ¿sabes qué? Y con eso termino. Tú podrías ser pasible en un sistema de justicia como este a una condena a la muerte. Y eso podría ser, con todas las personas que tú estás defendiendo, ser pasibles a esa condena de muerte. Entonces, con un sistema de justicia frágil, con un sistema de justicia que no funciona, y además le pones la herramienta de poder matar a la gente, es bien peligroso. Y ten en cuenta con lo que estás diciendo. Te lo respondo en una línea. Cierto el tema de que es peligroso funcionando como funciona. Es que Diego confunde todos los delitos, corrección de función. No, te estoy hablando violación de menor que les causa la muerte a los niños. Entonces, por Dios, si están en flagrancia delictiva, por eso hay que ser padre, si a lo mejor no eres, me imagino, si estás en flagrancia delictiva, yo lo sé porque llevo casos pro bono, y el delincuente ha violado a tu hija, y el delincuente ha matado a tu hija, pues que no se pudra en la cárcel, es hacerle un favor, que muera, porque es lo que corresponde. A mí por ejemplo, una cosa que siempre me parece importante responder en caso, por ejemplo, de pena de muerte en un sistema de justicia como el que tenemos en el Perú, que sabemos que muchos jueces son coimeables, por ejemplo, que las cosas se resuelven con plata. ¿Cómo se pone un candado a que no pase eso, a que se bajen a una persona por...? Te lo soluciono. Flagrancia delictiva. Solo en flagrancia. Está el ADN, solo cuando se ve... cámara. La niña está muerta, tiene sangre. Por Dios, encima lo vamos a premiar que se vaya al Urigancha, al pabellón 3, que está allá. No, ni siquiera ni Chayapalca, que lo maten como una rata como se merece. Eso es lo que yo propongo finalmente con respecto a la violación de menores que le causa la muerte a niños, es lo que corresponde.